En este video vas a conocer en el menor tiempo posible todo o casi todo sobre la utilidad marginal. La utilidad marginal es la satisfacción adicional que obtiene un consumidor al tener una unidad más de un bien o servicio. Hay varios tipos de utilidad marginal, sin embargo, solo hay tres que se consideran importantes, que son la utilidad marginal positiva, que ocurre cuando obtener más de un artículo consumido genera satisfacción adicional. La utilidad marginal cero, que sucede cuando consumir más de un artículo no genera una medida adicional de satisfacción. Y por último tenemos la utilidad marginal negativa, que se produce cuando se tiene demasiado de un artículo, por lo que consumir más es realmente perjudicial. El concepto de utilidad marginal surgió de la necesidad de entender por qué algunos bienes valiosos, como los diamantes, pueden ser menos necesarios para la vida que otros, como el agua. Adam Smith observó esta discrepancia en el siglo XVIII, llamándola la paradoja del agua y los diamantes. En la década de 1870, economistas como Gibbons, Menger y Walras concluyeron independientemente que la clave radica en la utilidad marginal. Esto significa que las decisiones económicas se toman en la utilidad marginal en lugar de la utilidad total. La utilidad marginal está estrechamente relacionada con la utilidad total por los siguientes factores. La utilidad marginal continúa disminuyendo a medida que el consumidor consume cada vez más unidades. Al mismo tiempo, la utilidad total aumenta lentamente a medida que disminuye la tasa de utilidad marginal. Cuando la utilidad marginal es cero, la utilidad total alcanza su punto máximo, el punto de mayor satisfacción. Cuando el consumo aumenta más allá del punto de satisfacción, la utilidad marginal se vuelve negativa y la utilidad total comienza a caer. Para calcular la utilidad marginal se tiene que dividir el cambio en la utilidad total por el cambio en el número de unidades. El cambio en la utilidad total se calcula restando la utilidad total anterior de la actual. Por ejemplo, la utilidad total anterior era de 3 y la actual es de 6. Si restamos este último con el primero, nos dará una utilidad total de 3. El cambio en el número de unidades se calcula restando el número anterior de unidades con el actual. Por ejemplo, la unidad anterior consumida era 1 y ahora es 2. Hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior y nos da 1. Ahora solo tenemos que dividir los valores obtenidos, los cuales son 3 y 1, y el resultado es 3. La utilidad marginal se utiliza para tomar una variedad de decisiones económicas por parte de gobiernos, empresas y consumidores. Desde el punto de vista de los consumidores, prefieren productos con mayor utilidad marginal, lo que les proporciona mayor satisfacción con cada unidad adicional comprada. Esto aumenta la probabilidad de comprar más del mismo producto o productos similares de la misma marca, esperando una experiencia igualmente positiva. La alta utilidad marginal suele resultar en una mayor satisfacción del cliente, generando lealtad a la marca y recomendaciones positivas a otros consumidores. En el mundo empresarial, los productos que ofrecen una alta utilidad marginal a lo largo del tiempo son más valiosos para los clientes y pueden fijarse precios más altos para aumentar las ganancias. Esto también orienta a las empresas a mejorar la satisfacción del cliente al centrarse en productos con alta utilidad marginal, además de que este ayuda a las empresas a decidir qué productos innovar o actualizar, ya que aquellos con niveles altos de utilidad marginal se vuelven aún más valiosos con mejoras adicionales. Esto permite a las empresas aumentar los precios con el tiempo o crear modelos más nuevos sin necesidad de un ejemplar específico. Desde la perspectiva de los gobiernos, la utilidad marginal justifica los impuestos progresivos, ya que los impuestos más altos causan menos pérdida de utilidad para aquellos con mayores ingresos. Esto se debe a que todos experimentan una utilidad marginal decreciente con el dinero.
Por ejemplo, exigir a alguien que gana $10,000 que entregue todo al gobierno sería injusto, ya que representaría un sacrificio mucho mayor que para alguien con mayores ingresos. Además, un impuesto fijo sin exenciones individuales impactaría más a quienes tienen menos ingresos debido a la utilidad marginal, ya que tendrían que pagar un porcentaje más alto de sus ingresos en comparación con aquellos con mayores ingresos. Este tema va de la mano con el de la utilidad total. Si quieres conocer más de qué se trata, te dejo este video y nos vemos en un próximo video.